Dentro de ese esquema que nosotros estábamos trabajando ayer, veíamos cuál es la importancia que tiene para la empresa y cuál es la importancia que tiene para ustedes como futuros ejecutores del servicio al cliente esta parte de lo que tiene que ver con los sistemas de información y con la recolección de la información. Entonces, ¿te acuerdas que quedamos en este proceso en el que nosotros ayer mirábamos que todo sistema de recolección de información siempre arranca por una captura, ¿no? Por una captura de información, por una captura de una solicitud. Si es un cliente que ya existe dentro de la empresa, entonces siempre comienza por un reconocimiento del cliente y posteriormente, luego de ese reconocimiento del cliente, hacer la captura de esa solicitud que el cliente está haciendo. Si es un cliente nuevo para la empresa, entonces lo que yo voy a capturar son cada uno de esos datos que me van a servir a mí para que ese cliente comience a ser parte de la empresa desde el punto de vista de la información, que eso es primordial. Siempre que un cliente llega a mi empresa, no basta con que yo le brinde solamente a ese cliente la información que él necesita o cubra la necesidad que él va en ese momento a solventar a través de la empresa para la cual yo trabajo, sino que yo debo hacer una captura de información. Posteriormente, cuando ya yo he hecho esa captura de información, entonces viene esa parte de procesamiento de la información, después viene la difusión de la información. ¿Se acuerdan que ayer yo les explicaba que es cuando yo comienzo a hacer que la información circule por los diferentes canales que yo tengo para poder obtener los elementos que el cliente necesita? Dentro de ese mismo esquema, entonces yo paso a un proceso de almacenamiento y si lo que el cliente está requiriendo es información de la empresa, entonces vengo a un proceso de recuperación. Cuando yo hago ese proceso de recuperación, igual tengo que volver a hacer un almacenamiento. ¿Se acuerdan que yo les explicaba ayer eso en qué consistía? Y posteriormente, entonces viene la parte de la salida de la información. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros estuvimos trabajando ayer. La importancia que tiene para prestar un buen servicio al cliente el hecho de que yo lleve un sistema de información. ¿Se acuerdan que lo traemos enlazado con ese esquema de lo que tiene que ver con el triángulo del servicio? ¿Se acuerdan? Que yo les indiqué que dentro de ese triángulo del servicio está la estrategia, dentro de ese triángulo del servicio está el personal y ahí mismo están los sistemas. Este sistema que yo les expliqué ayer está directamente relacionado, hace parte de ese triángulo del servicio, es el sistema de recolectar la información. Entonces, eso que tú me decías ahorita, profe, el organigrama, tiene que ver directamente con una parte de la información que la empresa organiza y que yo, como empleado de la empresa, debo conocer para poder tener mejores canales de comunicación. ¿Se acuerdan? Para poder tener mejores canales de comunicación, para poder saber cómo está escalonado el orden jerárquico de mi empresa, para que yo pueda saber quiénes son mis jefes directos y quiénes son mis subordinados. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito gestionar una solicitud del cliente, yo debo tener claro todo este esquema. Y debo tener claro cómo es el proceso de manejo de esa información que el cliente me está dando a mí, qué debo almacenar, qué debo procesar, qué debo recuperar. Y se acuerdan que les decía, cuando yo voy a hacer un almacenamiento, cuando yo voy a hacer una difusión de la información, yo debo tener en cuenta cuáles son las políticas internas de cada empresa. Recuerdan que les decía que esas políticas de cada empresa están directamente relacionadas con la forma como cada empresa va a manejar su información, con esos requisitos específicos. Tiene que ver con los tiempos de entrega, tiempos de respuesta, tipos de datos que yo necesito recolectar, porque no todas las empresas necesitan los mismos datos. ¿Se acuerdan que el viernes de la semana pasada, cuando estábamos trabajando, comentábamos y nos decía José Carlos que en el caso del trabajo de él, que es en Socol, él siempre necesita saber
cuántos son los ingresos mensuales que tiene su cliente porque ellos trabajan con créditos. Entonces, eso va a depender del tipo de empresa con la cual yo esté trabajando. Si yo trabajo de pronto, supongamos, en un consultorio médico, yo no necesito saber cuánto gana mi cliente. Sencillamente yo lo que necesito saber de él es sus datos principales, su documento de identidad, su nombre, dirección. Entonces, profe, ¿y cómo hago yo para saber entonces qué tipo de información debo recolectar? Va a depender de la empresa en la que yo trabaje. Por eso existen los procesos de inducción en cada empresa. Siempre que ustedes lleguen a una empresa, ustedes ahí se van a encontrar un proceso de inducción donde ustedes van a saber cuáles son las políticas que esa empresa maneja. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, digamos que hay una serie de ítems básicos que se toman dentro de esa recolección de información. Siempre está la fecha en la que ese cliente visitó, que eso sirve para control interno. ¿Por qué? Porque si de pronto en algún momento ustedes necesitan saber exactamente, ¿se acuerdan el ejemplo que les ponía ayer de la señora Margarita? La señora Margarita vino a buscar su historia clínica, su historia médica. Ustedes ayer trabajaban en un consultorio médico y usted necesita saber la fecha exacta en la que la señora Margarita fue a solicitar esa historia clínica. Si de pronto, volviendo al mismo caso de doña Margarita, no es que doña Margarita vaya a solicitar su historia clínica, sino una nueva cita médica, usted tiene que establecer en qué momento o qué día doña Margarita fue a apartar esa cita. Todos esos datos sirven para control interno y hacen parte directamente de este sistema de información del que yo les hablaba ayer, todo lo que tiene que ver con el proceso. Miren que todo esto es lo que nosotros estuvimos trabajando ayer, porque la idea es que a ustedes les vaya quedando claro todo este proceso, cómo ustedes lo van a ir llevando y cómo esto está relacionado con el buen servicio al cliente. Supongamos que llega un cliente a la empresa y el cliente llega al mismo consultorio al que ustedes estaban trabajando ayer y el cliente llega y les dice, mire, joven, está Leonardo trabajando en la oficina y les dice, yo vengo a buscar la receta médica que me dio a mí el doctor o que me formuló a mí el doctor el mes pasado que yo estuve en consulta. Entonces, Leonardo resulta que se le olvidó llenar la fecha en la que la señora Margarita estuvo en consulta. Y Leonardo llega y le dice, señora, una pregunta, ¿en qué fecha estuvo usted en consulta? Y como ya es una señora, entonces va a decir, hijo, yo no recuerdo, yo sé que fue el mes pasado, pero yo no tengo la fecha. ¿Será que Leonardo le va a poder brindar la información a doña Margarita si a él se le olvidó colocar la fecha? ¿Qué va a pasar ahí con esa entrega de información, Lorraine? ¿Qué pasará con esa entrega de información si a tu compañero Leonardo se le olvida anotar la fecha? Profe, no sería buena la atención, porque si realmente no lleno esos requisitos, no podrá brindarle la información que ella necesita. Correcto. ¿Qué pasa cuando yo al cliente le digo que no sé, que no tengo la fecha, que en el momento se me imposibilita, que espere a ver de qué otra manera puedo recuperar esa información? ¿Qué imagen se lleva ese cliente de la empresa? Leonardo. Una imagen negativa, profe, porque no está Correcto. conforme con la información que le han dado, que además no le han solucionado nada. Perfecto. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro de entre todo este elemento que nosotros estamos trabajando. Miren cómo cada uno de los elementos que nosotros hemos venido trabajando en este módulo están relacionados. Entonces, los elementos básicos que uno toma siempre en esas fichas de recolección de información siempre arrancan por una fecha, la fecha de visita del cliente. Algunas empresas incluso dentro de esas mismas fichas se establece la hora a la que el cliente estuvo. Profe, ¿y de qué varía o de qué va a depender la diferencia entre un esquema y otro? Va a depender de la política de recolección que tenga cada empresa. Entonces lleva un nombre, lleva un apellido. Siempre se deben colocar los dos nombres y los dos apellidos de las personas. ¿Por qué? Por aquello de los homónimos.
hay nombres muy comunes y de pronto nos vamos a encontrar con un montón de Margaritas Hernández o Marías Ortegas, que hay un montón. Entonces, por aquello de los homónimos, siempre se debe colocar los dos nombres y los dos apellidos de la persona, siempre el documento de identidad. Y acuérdense, cuando ustedes tomen esos datos, si la persona no les está entregando a usted una copia del documento de identidad, si la persona no le está entregando a usted el documento en físico, entonces válganse de la técnica del feedback, que ya se los he dicho otras veces. Repetirle al cliente la información para que el cliente confirme si el dato que usted acaba de consignar en esa ficha es correcto. Así también, dentro de ese mismo esquema, nos vamos a encontrar con el teléfono de contacto, nos vamos a encontrar con un correo electrónico. Siempre vamos a colocar cuál fue el requerimiento de ese cliente en ese momento. Si vamos a un consultorio médico, entonces si fue una cita, si fue una solicitud, exactamente qué fue lo que ese cliente fue a solicitar a mi área de trabajo. Asimismo, dentro de esa misma área, ¿cuándo fue la fecha de la solicitud? Profe, y no es la misma fecha de visita. Puede variar porque de pronto la persona me hizo la solicitud a mí vía telefónica. También hay que hacer un seguimiento de ese requerimiento que la persona esté haciendo, si se resolvió o no se resolvió en el momento. ¿Por qué? Porque de pronto yo no le entregué la información al cliente porque faltaba una firma, entonces debo colocar pendiente. Si quedó pendiente, debo reseñarlo. Y si le di una fecha de posible solución, también debo indicarla. ¿Por qué debo indicarla? Porque el cliente debe quedar satisfecho. Porque si yo le digo al cliente, mire, el día sábado yo le envío la información por WhatsApp y resulta que ustedes en un día, si es una empresa muy grande, ustedes en un día pueden estar atendiendo 40, 50, 60 personas. ¿Qué pasa? Que si ustedes no colocaron por escrito el registro, cuando usted vaya a hacer la revisión de la agenda, usted no se va colapsa, a profe. colapsa porque se me olvida, ¿no es cierto? De Sí, pronto sí. llega Leonardo y me llama, profesora Dalis, usted quedó en enviarme tal y tal información y resulta que yo manejo varios estudiantes, varios módulos y digo, anda, no, sí, tiene razón. ¿Por qué? Por no tenerlo anotado, porque lo dejé aquí. Cuando uno maneja mucha información, entonces se convierte en un caos el proceso que uno está trabajando. Y debo colocar en esas mismas fichas, yo debo colocar si yo quedé en hacer contacto con el cliente y a través de qué medio yo quedé hacer contacto, si quedé en llamarlo, si quedé en contactarlo por WhatsApp, si quedé en enviarle un correo. Miren que todo esto está directamente relacionado ¿con qué? Con el sistema de información. Cada vez que yo hago un proceso de este tipo, precisamente lo que estoy haciendo es manejo de información. Entonces, recordando ya toda esta parte que fue la que estuvimos trabajando, dime, mijito. Profe, una pregunta. Si de casualidad, bueno, a mí se me olvidó colocar la fecha en la que el cliente iba a la cita, perdón, pero el médico tiene esa fecha, yo no podría gestionar con el médico para ver si él de casualidad. De hecho, acuérdense que ustedes son los que tienen directamente conexión con la base de datos de los médicos. Cuando un paciente sale, ustedes se pueden valer porque puede pasarles, muy bien, Leonardo, por la pregunta, puede pasarles que de pronto en el momento tuvieron muchos pacientes y por la razón que sea, muchos clientes, se les olvidó en ese preciso momento colocar, hay otros medios a través de los cuales yo me puedo dar cuenta. De pronto si recuerdo, ese mismo día vino el señor Luis a consulta, voy a mirar qué día vino el señor Luis a consulta. Recomendación, siempre que ustedes vayan a hacer el cierre del sistema del día, verifiquen que toda la información que ustedes recolectan día a día, ustedes la tienen ahí. Así, si se le olvidó poner la fecha, ustedes se valen de las otras fechas que han colocado. Ahí es mucho más fácil revisar el cierre del día a que a final de mes, anda, yo me dé cuenta que, Dios mío, yo no le puse el dato a esta señora y ahora yo cómo hago. Puedo valerme de pronto de elementos como la fórmula que el médico le haya mandado, algún otro registro que me haya quedado de ella. Y eso funciona para cualquier empresa que ustedes estén trabajando.
Supongamos que ustedes están trabajando en el área de marketing de Gradesa. Ustedes van a necesitar llevar las fechas de a cuáles clientes llamaron, a qué cliente se le entregó ese día pedido, si hubo alguna queja de algún producto, todo independientemente de qué empresa ustedes estén trabajando. Así trabajen en la oficina de un abogado, así ustedes trabajen en una empresa que produce algún tipo de alimento, como es el caso de FAMAR, así ustedes trabajan en una exportadora de minas, todo tipo de empresa siempre va a tener, digamos que una base principal de información y es este esquema que yo le estoy mostrando acá. ¿Qué pasa? A partir de esta columna que yo les estoy mostrando aquí, de esta plantilla, por llamarlo de alguna manera, van a comenzar a desprenderse otra serie de ítems más que va a depender, una vez más le digo, de la empresa con la que ustedes estén trabajando. De pronto vamos al ejemplo de la oficina de marketing, que ustedes trabajen en la oficina de mercadeo de Gradesa y entonces no solamente tenemos la parte de colocar aquí abajo si es un cliente que pagó en efectivo, si es un cliente que se le da crédito, a cuántos días está el crédito de ese cliente, si es un cliente al que se le hace visita en el negocio o es un cliente al que se le envía catálogo electrónico. Es decir, ya ahí sí comienzan a desprenderse otra serie de elementos que van a depender de la política interna que la empresa donde ustedes estén laborando tenga en ese momento. ¿Ok? Entonces, así dentro de ese mismo esquema, entonces miramos cuál es la relación que tiene ese sistema de información que nosotros estuvimos trabajando allá con lo que nosotros vamos a trabajar hoy. ¿Qué vamos a estar trabajando nosotros hoy? Vamos a estar trabajando lo que se le denomina el proceso de trazabilidad. Profe, ¿qué es eso de proceso de trazabilidad? ¿Y por qué está vinculado el proceso de trazabilidad con la información? Esos dos interrogantes los vamos a responder ahorita un poquito más adelante cuando ustedes vean el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, primero nos vamos a relacionar con eso de qué es la trazabilidad. La trazabilidad no es ni más ni menos, chicos, que un conjunto de acciones que se tienen dentro de los procesos, son acciones, son medidas, son procedimientos que hacen parte de esos procesos técnicos que llevan a cabo la empresa y que les va a permitir a ustedes como empleados y a todo el cuerpo que hace parte de ese sistema de personas que componen los procesos de una empresa, identificar y registrar cada producto o cada servicio. Entonces, ¿desde qué momento, profe, se utiliza ese esquema de trazabilidad? Desde el mismo momento en que ese Desde el mismo momento en que ese producto entra, profe. Eso, desde el mismo momento en que nace para la empresa. Puede entrar, puede nacer, porque de pronto la empresa que yo trabajo lo produce, o el servicio. Desde ese mismo momento en que llegó el cliente a mi empresa, ahí nació el servicio. Desde claro, ese porque mismo... se le hace un seguimiento como tal al producto, desde el comienzo, desde que comienza a producirse hasta cuando llega a culminar el producto. Hasta cuando llega a su comercialización u utilización, se le llama. Exacto. Sí, así. Correcto, ni más ni menos, es eso. Hasta cuando llega su proceso de comercialización u utilización. Profe, ¿por qué utilización? Porque acuérdense, puede ser un servicio o puede ser un producto, ¿no es cierto? Lo que llega a ese cliente es lo que se denomina la cadena. También se le llama cadena de consumo, también se le llama cadena de registros, también se le llama cadena de control. Hay varios elementos que están siempre relacionados con todo este proceso de la trazabilidad. Pregunto, ¿será que una vez ya yo les he dicho a ustedes qué es la trazabilidad? Ustedes pueden en este momento responderme cuál es esa conexión que existe entre el sistema de información y la trazabilidad. Leo y Loraine. ¿Cómo es la pregunta, profe? Mira la pregunta. Ya les dije que es la trazabilidad, ¿no es cierto? Son una serie de procedimientos, técnicas que me van a servir a mí como empleado y para el historial de la empresa conocer cuál es ese proceso que ha llevado a cabo
un producto o un servicio desde cuando nace hasta cuando llega a su comercialización. Eso es trazabilidad. Entonces, pregunto, ¿cuál será esa conexión que hay entre un sistema de información, que fue lo que les expliqué ahorita, que lo traemos de la clase de ayer, y la trazabilidad? ¿Cuál será? Bueno, en la clase de ayer yo no estuve, pero... El sistema de recolección de datos es lo que tienen en común. Correcto. La recolección de los datos. ¿Será que si yo no llevo un sistema de recolección de datos, que es la información, yo puedo manejar la trazabilidad de un producto? No, se No, pierde. señorita. Se pierde. No puedo llevarla porque no tengo un registro. No sé cuándo nació, no sé cuándo se solicitó, no sé cuándo llegó al cliente, no sé en qué forma llegó al cliente. Es decir, para que exista la trazabilidad, para que yo pueda controlar la trazabilidad de un servicio, de un producto, yo tengo que llevar, es una obligación, llevar un sistema de información. Eso. Y el registro yo lo llevo en un sistema de información. Entonces, claro, y eso es algo diario. Permanente, minuto a minuto. Cada vez que un cliente me solicita mi información, yo tengo que llevar un registro. Y es individualizado. No es que ya yo se lo hice a Loraine, entonces no se lo voy a hacer a Leonardo. No, porque Loraine tuvo un requerimiento y Leonardo tuvo otro requerimiento. Profe, si es el mismo requerimiento, tengo que hacer igual el registro porque resulta que Loraine es un cliente y Leonardo es otro cliente dentro de la empresa. Entonces, dentro de esa misma área, cuando nosotros estamos trabajando con lo que tiene que ver con la trazabilidad, digamos que siempre hay una serie de procesos vinculados. ¿Y cuáles son esos procesos, profe? La historia del producto, la historia del servicio. ¿Quién es doña Margarita? ¿Cuánto tiempo tiene de estar? ¿Cuántas veces ha estado en consulta? Seguimos con el consultorio que venimos trabajando desde ayer. ¿Cuántas veces ha estado en consulta? ¿Con qué tanta frecuencia visita al médico con el cual yo trabajo? Esa es la historia de doña Margarita. Esa es la historia de ese servicio que se le está brindando a doña Margarita. Asimismo, dentro de esa área, les decía que dentro de esa misma área, cuando nosotros estamos trabajando, entonces también viene su parte geográfica. Y la parte geográfica, miren cómo se maneja. Se maneja dentro de un esquema que yo sepa si es un producto, ese producto, dónde nació, si ese producto está en el momento en la empresa o si ese producto está en otra parte. Eso es la parte geográfica. Si habla de un servicio, entonces yo tengo que tener claro si mi empresa brinda el servicio solamente en esa área donde yo estoy o si hay más sucursales donde se brinde ese servicio. Y si es un cliente, habla de conocer el domicilio de ese cliente. A eso hace referencia cuando yo hablo de la parte del contexto geográfico. Asimismo, cuando yo estoy hablando de un producto, ahí sí vamos a hablar directamente de un producto, ¿cuál fue esa cadena de suministro? ¿Cuál fue su traslado? ¿De dónde viene? ¿Quién lo trajo? ¿En qué condiciones lo trajo a mi empresa? ¿Por qué? Porque si un cliente viene a quejarse del producto y resulta que yo no soy directamente la que lo hago, sino que yo solamente soy un intermediario de distribución, yo tengo que saber, profesora, y si es un servicio, ¿cómo se maneja en este caso? También, porque si de pronto, dime, Leo. Profe, y una pregunta, pero de todos modos se le puede hacer seguimiento a dicho producto por su lote. Claro, es que el lote, Leo, es el sistema de información de un producto. Por eso es que tú ves que en el producto siempre está establecido un lote, por eso es que en los códigos de barra de los productos, ya me voy a meter allá con otra asignatura que yo doy en caja registradora, pero vale la ocasión para explicarles a ustedes también, porque eso es conocimiento, en los códigos de barra de los productos, 3 de esos dígitos pertenecen al lote. ¿Eso es para qué? Para que a la hora que ese producto presente una dificultad, por ejemplo, supongamos que sea un producto alimenticio, automáticamente se puede rastrear cuál fue el lote que ocasionó el problema, cuál fue el lote que ocasionó la intoxicación, por ejemplo, cuál fue el lote que salió defectuoso. Todo eso es trazabilidad. Eso es saber
¿Cuál es ese historial de ese producto? ¿Cuál es esa cadena de suministro? Y eso hace parte del sistema de información directamente. ¿Pero para qué se hace? Para poderle garantizar al cliente satisfacción plena. Asimismo, uno tiene que saber en la trazabilidad cuál es su estado actual y qué manejo se le está dando, profesora. Y eso también aplica a los servicios. Claro que aplica al servicio. Si llega doña Margarita y me llama vía telefónica y me pregunta a mí, supongamos que sea Loraine la que está trabajando y le dice, buenos días señorita, mire, yo necesito saber si el doctor Jacinto va a atender el mes que entra en el consultorio. Loraine, si tiene una buena trazabilidad de ese servicio, ella debe saber, ya tiene agendado, ya tiene su sistema de información bien montado. Loraine sabe si el doctor Jacinto va a atender el mes que entra. Loraine debe saber qué días, a qué hora va a atender. Señorita señorita, y disculpe, ¿y será que el doctor está atendiendo hoy? Ella le va a decir, sí, señora Margarita, sí está atendiendo, pero para el día de hoy ya yo no tengo cupo asignado. ¿Cómo sabe Loraine eso? Porque lleva un registro. Ella sabe el estado actual de ese servicio que su empresa, en este caso un consultorio, está brindando. Asimismo, llevémoslo a otra empresa. Vámonos a Asesorías del Norte. La señora Nelly, como secretaria, ella tiene que saber qué módulos están activos en el momento, quién los está dictando. Si no están activos, debe saber en qué fecha inician o por lo menos debe tener un aproximado de cuándo más o menos se van a programar ese tipo de módulos. Profesora, Profe, y si no, dime, Leo. bueno, y si la señora Nelly sabe que el curso está disponible, pero hay un inconveniente, que la cual no tiene ningún profesor asignado, ella aún así puede dar una respuesta sobre eso. Claro, porque ella puede, para eso están las directrices desde arriba. ¿Se acuerdan lo que yo les decía, no? Como nosotros sabemos que hay directrices políticas de manejo de la información, a la señora Nelly ya deben haberle dicho desde coordinación, Nelly, tenemos el módulo X, pongámosle el módulo de gestión y archivo, tenemos el módulo de gestión y archivo en este momento habilitado. Por favor, cuando los estudiantes vengan, le dice que la fecha tentativa de inicio es tal, que nos dejen su teléfono de contacto para nosotros confirmarle esa fecha de inicio. Que más adelante se les informa cuál es el docente que va a dictar el módulo. ¿Ve? O sea, hay una parte de la información que se entrega y otra parte que no. Profe, y si ya tenemos la información completa, pues se suministra la información completa. Mire, señor Leonardo, el módulo comienza el día 6 de agosto, lo va a dictar el profesor Juan Carlos, por poner un nombre cualquiera, y las fechas o los horarios son estos y estos. Parece que se le fue la luz a Leonardo también. Los horarios son estos y estos. Eso es, digamos que el esquema que uno trabaja dentro de esa área. Bueno, pues entonces, siguiendo dentro de este proceso que estamos trabajando, esa trazabilidad tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo, profesora? El objetivo de la trazabilidad son básicamente dos esquemas. ¿Cuáles son, profe? El primero es mejorar la calidad del producto o del servicio. Es el primer objetivo que nosotros vamos a trabajar dentro de esta área. ¿Para qué me sirve a mí la trazabilidad para mejorar la calidad del producto? Si yo sé, mira que la trazabilidad es mirar toda esa cadena, ahorita vamos a mirar los tres momentos de la trazabilidad, yo sé dónde está el producto, yo sé qué impacto está ocasionando en el cliente, entonces si es negativo, yo automáticamente tengo que hacer por cambiar lo que sea que esté ocasionando el defecto en el producto. Si es positivo, entonces continúo con el mismo esquema, con el mismo proceso, ¿no es cierto? Profe, disculpe, tuve un problema de audio, entonces no... Tranquilo, Leo, no te preocupes, que yo sé que en esto que estamos nosotros trabajando en este sistema, cualquier cosa puede pasar, papá, no te preocupes. Profe, De hecho, yo tengo otra pregunta. Dime, papá. En caso de uno trabajar en una empresa, pero por X motivo, a la persona se le olvidó anotar tal día, pero pasan los días, pero no se acuerda. Aún así, hay un manejo mal de trazabilidad ahí. Ahí ¿Pero qué se puede hacer en este momento?
ahí vienen las herramientas que tú tienes que poner en marcha y ya eso tiene que ver, digamos, con técnicas que tú mismo establezcas. Comenzar a mirar qué otras actividades tú llevaste a cabo ese día y que a esas actividades tú sí le hayas asignado fecha. Digamos que comenzar a hacer el rastreo histórico, mirar con qué otra actividad lo puedes relacionar y mirar las fechas de esas otras actividades para que puedas registrarle la fecha exacta a ese proceso que hayas llevado a cabo, a ese registro que hayas llevado a cabo. No se le puede hacer, como dicen por ahí, una legalización falsa. No. Legalización falsa no, porque legalización falsa sería que yo inventara la fecha. Y algunas sí, exactamente. No, porque no todos los procesos yo le puedo inventar la fecha. ¿Y sabes por qué no puedo tomar el riesgo de inventar una fecha? Porque resulta que, supongamos que es doña Margarita y que es una cita médica y el día que doña Margarita me venga a pedir a mí su historia médica y que sea específicamente la fórmula que ese día le entregaron a ella, entonces yo no voy a tener un dato cierto con el cual entregárselo. Ese es el problema. Cuando son bases de datos, es mejor, como te digo, utilizar la técnica de asociación de actividades. A ese día yo hice tal cosa. A ese día yo también atendí a tal cliente. Ya me acuerdo, ese fue el día que yo programé la cita del señor Jorge. Busco al señor Jorge. Listo, aquí está la fecha. Ese fue el día que llegó el recibo tal. O sea, uno siempre en ese caso, cuando tiene esa falla de memoria, tiene que acudir a hacer lo que se llama asociación de actividades. Comenzar a recordar qué más hice yo ese día para poder establecer. Porque es muy malo dentro del esquema, por no decir que grave, dentro del esquema de recolección de información, inventar datos. Inventar datos dentro de un documento puede ser un arma de doble filo para ti. ¿Por qué es un arma de doble filo? Por ejemplo, te voy a colocar, supongamos que tú te matriculas en Asesorías del Norte y la señora Nelly se le olvida colocar la fecha de matrícula tuya. ¿Qué va a pasar? Que si en algún momento tú necesitas un certificado de estudio donde aparezca la fecha desde donde estás comenzando a trabajar, a estudiar, perdón, porque necesitas llevarlo a tu trabajo, entonces la señora Nelly llega y coloca una fecha ahí inventada y resulta que el dato que Leonardo va a entregar en su empresa o en la oficina donde le estén solicitando va a ser un dato errado. Entonces, siempre debemos tener mucho cuidado con el manejo de las fechas. Tienen que ser fechas específicas, fechas que efectivamente el proceso se haya dado. No podemos inventar ese tipo de información. ¿Oyeron, chicos? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es mejor acudir a la asociación de actividades, como le digo, que ustedes comiencen a recordar qué otras acciones ustedes llevaron a cabo ese día, qué otras ejecuciones ustedes llevaron a cabo ese día y que con base en eso ustedes puedan colocarle una fecha real. Entonces les decía que asimismo, como uno de los objetivos de la trazabilidad es mejorar la calidad del producto o del servicio, también sirve para cotizar el producto. Un producto que se le hace un buen manejo, un producto que se entrega a tiempo, un producto que todo el momento va a tener respuestas hacia el cliente o un servicio que todo el tiempo va a tener respuestas hacia el cliente, te garantiza a ti que tú le estás ofreciendo un producto o un servicio óptimo al cliente y eso sirve para cotizar el producto. ¿Por qué? Porque genera confianza. Un cliente, un producto establecido en el mercado, un servicio establecido en el mercado, te garantiza a ti clientes satisfechos. Y clientes satisfechos te permiten cotizar el producto y eso le trae ganancias a la empresa porque un producto cotizado es un producto que se puede vender más caro. Es al igual que los servicios, entre mejor cotización tenga un servicio, entre mejor sea el servicio que se le está brindando al cliente, entonces se puede permitir la empresa manejar un estándar de precio alto dentro de ese esquema. Entonces, sí, también cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema, cuando nosotros queremos o para poder alcanzar esos dos objetivos que yo les acabo de indicar acá anteriormente, que están directamente relacionados con la mejora y la cotización, para ello yo tengo que llevar a cabo lo que se le denomina la hoja de ruta de la trazabilidad. Profe, ¿qué es eso de la hoja de ruta de la trazabilidad? ¿Qué hace referencia?
Lo primero es que yo debo saber un antes, después un durante y después, como su palabra lo indica ahí, un después. ¿Cómo así, profesora? El antes es, vámonos a doña Margarita, una vez más. Vamos a trabajar con dos ejemplos. Vamos a trabajar con el de doña Margarita y vamos a trabajar con Gradesa. Estamos trabajando entonces ahora con Gradesa también. Antes llega doña Margarita. Doña Margarita llegó solicitándome solicitándome una cita médica. Para yo poderle dar la cita médica a doña Margarita, yo antes debo saber o debo haber planeado, todo está relacionado con aquel esquema que les enseñé en la segunda clase, donde hablábamos de planear, ejecutar y posteriormente evaluar. Bueno, aquí lo mismo. Yo debo haber planeado, debo haber organizado una agenda. Ese es el antes. Yo debo tener ahí establecido cuáles son los días de esas citas, con qué médicos son, qué horario es. Ahí yo estoy vendiendo un servicio, ¿no es cierto? Entonces ya yo sé el antes, agenda. Durante, Profe, dime, Leo. y si la señora llega, bueno, necesito una cita con el doctor tal, pero esa agenda no lo tiene ese día. No, porque es que yo soy la que se lo voy a, por eso, para eso es el antes, porque en ese momento yo le voy a decir a doña Margarita el durante, señora Margarita, qué pena, pero para el día que usted la está solicitando no tengo, la tengo para tal día. ¿Ves? No es que yo Okay, no, pero si no es ella, que, dime. pero si ella no puede exactamente el día que uno tiene ahí, sino el día Acuérdate, que ella quiere. acuérdate que eso tiene que ver con política de la empresa. Y en el No, no, caso de sí. la salud, aquí sí funciona por política. ¿Cómo que por política de la empresa, profe? De esta manera. No es cuando El en cliente este quiere. caso el paciente quiera, es cuando el sistema lo tenga disponible para él. Por eso les dije, vamos a trabajar con dos ejemplos, porque ese sabe para qué aplica para un producto o aplica para un servicio donde yo no sea un cliente rehén. Por ejemplo, yo llego a una peluquería, yo me quiero arreglar el cabello, la peluquera lo que me puede decir, tengo 2 cupos por delante, pero si me espera un momento, yo con muchísimo gusto le brindo el servicio. Ya es decisión mía si me quedo o no me quedo y espero los 2 turnos. Pero en el caso de la salud, no es cuando doña Margarita quiera, es cuando ya yo tenga dentro de mi agenda disponible el cupo para ofrecerle el servicio a doña Margarita. Ahora, es muy diferente si se trata del producto de Gradesa. ¿Cómo así, profe? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Antes, ¿cuál es el antes del producto? Que el producto esté disponible, que el producto haya sido fabricado. Vamos a hablar de un servicio, de una venta de un producto. Que el producto esté disponible en bodega, que el producto haya sido fabricado, que el producto esté en buenas condiciones. Todo eso es el antes. ¿Qué característica tiene ese producto? ¿Qué precio tiene ese producto? Todo eso hace parte del antes del producto. Y todo eso ustedes tienen que manejarlo. Supongamos que sea un aceite. Ustedes tienen que saber si ese aceite en ese momento está fabricado. Tienen que saber si tienen, cuánto disponible tienen en bodega de ese producto. Tienen que saber cuáles son las características de ese producto para que ustedes se la puedan decir al cliente. ¿Para qué? Para que el durante, es decir, cuando el cliente está requiriendo ahí el producto, ustedes le puedan decir, tengo tantos productos para ofrecerle, tengo tal cantidad de productos para la venta en este momento, se lo puedo entregar de tal forma, tiene un precio de tal monto, ese es el durante. ¿En dónde está en ese momento el producto? ¿Qué condiciones tiene en ese momento el producto? Para que a la hora de la venta del servicio que yo le estoy ofreciendo al cliente, yo pueda tener la certeza de poderle suministrar la información correcta. Profe, ¿y el después qué es? Vámonos al ejemplo de doña Margarita. El después es si a doña Margarita efectivamente para el día que yo le di la fecha viene. El después es si doña Margarita quedó contenta con el servicio. El después es si doña Margarita va a necesitar que yo le renueve una cita.
Ese es el después. El después con el producto, ejemplo 2, el que estamos trabajando del aceite de gradeza. Verificar si efectivamente al cliente le llegó el producto que se le ofreció, si el cliente quedó satisfecho con el producto que se le entregó, si ese producto no presentó ningún problema, si hay en ese momento un producto óptimo a servicio del cliente y si el cliente quedó de acuerdo con la calidad del producto. ¿Por qué? Porque si la calidad no fue la esperada, entonces yo debo hacer un proceso de corrección, ¿cierto? Si ven lo que mirábamos ahorita, ¿no? En los objetivos. Si el producto no es lo esperado, entonces yo debo corregir. Si el servicio no es lo esperado, para eso me sirve a mí el después, yo debo corregir. Por eso se llama el control del producto o control del servicio. Siempre debo tener un antes, que es la historia, un durante, que es el proceso que involucra la distribución y comercialización del servicio del producto, y el después viene la utilización y satisfacción de ese cliente, independientemente si es un producto o es un servicio, ¿ok? Cuando nosotros estamos, o ustedes que van a estar directamente en este campo, involucrados en esta área de la trazabilidad del producto, entonces viene lo que busca. ¿Qué es lo que yo busco con ese proceso de trazabilidad? Vamos a mirarlos en dos grandes escalas. La primera escala de ella que nosotros vamos a mirar. Entonces, lo primero, desde la empresa se busca siempre identificar. ¿Identificar qué, profesora? Identificar cuáles son las necesidades del cliente, identificar cuáles son los clientes de la empresa, identificar cuáles son los productos que yo distribuyo, identificar cuál es la aceptación de ese producto, identificar cómo está conformada mi base de datos. Todo eso tiene que ver con el identificar, porque eso es trazabilidad. Verificar que efectivamente ese proceso que yo estoy llevando a cabo de identificación sea correcto, que yo tenga los datos exactos, que yo tenga el contexto exacto, que si el cliente efectivamente yo digo que está aceptándolo, yo basado en qué estoy diciendo eso, tengo que tener una verificación. ¿Y para qué me sirve a mí eso? Me sirve para salvaguardar. ¿Pero salvaguardar qué, profe? Salvaguardar, si vamos a hablar de información, salvaguardar la información del cliente. Salvaguardar, si vamos a hablar del servicio, que yo todo el tiempo esté protegiendo ese servicio, que yo todo el tiempo esté procurando que ese servicio esté óptimo o que ese producto esté óptimo para cuando yo lo vaya a ofrecer a ese cliente. Entonces, miren cómo en esta escala que yo le estoy trayendo aquí, nos encontramos empresa y personal, es de clientes en este caso. Esos clientes, ¿qué me pueden traer a mí a la empresa? Un problema, una necesidad, ¿no es cierto? Dentro de ese esquema de problema, necesidad, entonces yo voy a hacer un registro. Cuando Margarita llega a pedirme la cita, cuando don José llega a comprarme a mí el aceite, o cuando doña Margarita llega a decirme que yo me equivoqué en la hora en la que le asigné la cita, que esa no fue la hora que yo le suministré a ella, o cuando don José llega a decirme a mí que le entregamos el producto que no era, que él no me había solicitado a mí ese tipo de productos. Entonces, eso se le denomina ¿qué? Problema o necesidad. Yo debo establecer un canal de comunicación, pero resulta que si yo previamente no había establecido dentro de ese esquema una identificación, yo no llevaba una verificación adecuada, yo no tengo forma de establecer una comunicación adecuada con ese cliente. En ese momento a mí la trazabilidad se me dañó, se me perdió dentro de ese contexto de información. Entonces, miren ustedes, ¿cómo podríamos llamarle a todo este esquema que yo estoy llamando aquí, que yo estoy colocando aquí? ¿Con qué está relacionado este esquema que yo estoy colocando acá? De trazabilidad. ¿Con qué puedo yo relacionar? Con un protocolo. Con un protocolo puede ser. ¿Con qué más? Todos tienen, muy bien, Leo, esto lleva un protocolo, pero ¿con qué más? ¿Con qué yo lo puedo relacionar? ¿Cómo hago yo para identificar algo? ¿Qué tengo yo que tener?
para poder identificar? Datos. Datos. Entonces, ¿esto es un sistema de qué? De datos. Un sistema de datos, un sistema de información. Esto es okay. un sistema. Esto que está aquí, para que todo esto se pueda llevar a cabo, yo tengo que tener un sistema de información. Para yo poder identificar, tengo que tener datos. Para yo poder comunicarme, tengo que tener un sistema de información. Para yo poder registrar, tengo que valerme de ese proceso de captura de información. Para yo poder verificar lo mismo. Todo está relacionado, digamos que con el mismo contexto. Entonces, dentro de esa gran área que nosotros vamos a trabajar en la trazabilidad, o cuando ustedes estén como ejecutores, van a encontrarse tres tipos de trazabilidad. Está una trazabilidad ascendente, está una interna y está una descendente. Eso es lo que se le denomina el antes, el durante y el después, dentro del esquema que yo le denominaba ahorita. Profe, ¿y a qué hace referencia cada una de ellas? La ascendente hace referencia, ¿se acuerda ahorita cuando comenzamos la clase que Leo llegó y dijo, profe, para saber de dónde viene un producto? Que le dije, claro, porque un producto puede entrar a mi empresa, no originarse en la empresa. Eso hace parte de la trazabilidad ascendente. ¿Cuáles son los productos recibidos? ¿Qué me llega a mí de afuera? ¿Qué empresas lo hace? ¿Cuáles son los proveedores? Yo tengo, sí, profe, y si yo trabajo en un consultorio, ¿eso qué relación tiene con el consultorio que yo estoy trabajando? Claro que tiene relación, porque es que usted tiene que saber cuáles son los médicos que están ahí, cuáles son las especialidades que tienen. Si de pronto vienen médicos de otra parte a brindar un servicio ahí directamente, usted tiene que saberlo, cuáles son esos proveedores. Profe, y en el caso, por ejemplo, de instituciones como Asesorías del Norte, ¿en qué punto entra esta parte del ascendente? Los docentes. Los docentes somos esa parte de la trazabilidad ascendente. Nosotros vinimos de afuera de la institución. Nosotros entramos a ser parte de un servicio en la institución. Nelly debe saber quiénes somos nosotros. Los coordinadores deben saber quiénes somos nosotros. Deben tener nuestra hoja de vida, capturar nuestros datos para saber quién es cada uno. Porque ¿qué tal si ponen al profesor Carlos Ruiz a dictar la clase de servicio al cliente y resulta que el profe Carlos siempre lo pone en el área de enfermería? Porque ese es su perfil. O si me ponen a mí en el área de enfermería a medir medicamentos y a hacer explicaciones que no voy a poder hacer, ¿será que ese producto que asesoría brinde va a tener buena calidad? No. No, profe. Listo, no va a tener buena calidad. ¿Por qué? Porque en ese momento, se está rompiendo el esquema de registro de información y se está improvisando. Y eso es lo que no se debe permitir cuando uno va a llevar servicio al cliente o un producto al cliente. Asimismo, dentro de esa área, nosotros nos vamos a encontrar con lo que se le denomina la trazabilidad interna. Ya ahí sí es dentro de la empresa. Profe, ¿cómo es eso? Es que cuando un servicio se origina dentro de una empresa o un producto se origina dentro de una empresa, siempre deja lo que se le llama impronta. ¿Qué es eso impronta, profe? Es el rastro. Doña Margarita llegó a consultar el servicio. Doña Margarita tiene un rastro en la empresa. ¿Qué día vino a hacerlo? ¿Qué solicitó? Si se le entregó, si no se le entregó, para cuándo se quedó de entregar, si no se le entregó a doña Margarita lo que ella solicitó. Entonces, todo eso hace parte de ese esquema y también aplica a los productos. Yo quiero que ustedes tengan muy claro que la trazabilidad aplica tanto para un producto como para un servicio. Ustedes tienen que estar en forma permanente, comunicados, en forma permanente. Tienen que saber, como dicen en el lenguaje juvenil, dateados con respecto a cada uno de los servicios y productos que su empresa ofrece. Ustedes tienen que tener una trazabilidad perfecta para que cuando el cliente llegue a requerirlo, ustedes puedan brindar una información óptima. No comiencen a titubear o no comiencen a inventar información que no es. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, miren, por ejemplo, dentro de este esquema, si hablamos de un producto, supongamos que llega el cliente y ustedes trabajan en Gradesa y ustedes trabajan en el departamento de marketing y resulta que le preguntan a Loraine, señorita, una pregunta, ¿esto es una mantequilla o es una margarina? Y Margarita, y va a decir Lorena, ay, yo no sé.
Imagínense la clase de impresión del que dice, pero si esta señorita está en el departamento de marketing, es la asistente, me está mostrando el portafolio de servicio y ni siquiera sabe si esto es una margarita o es una mantequilla. Entonces, ella ni siquiera tiene idea del producto que está vendiendo o del producto que distribuye la empresa para la cual ella trabaja. Entonces, por eso uno siempre, si es en el caso de un producto, uno debe saber cómo está compuesto, uno debe saber qué materias primas contiene, todo. Profe, y si es en el caso, por ejemplo, de Asesorías del Norte, ¿cómo se hace? La señora Nelly tiene que saber qué módulos compone secretariado ejecutivo, qué módulos compone asistente administrativo, qué módulos compone mantenimiento de motores diésel. Eso es conocer el producto. Y si es en el caso de un servicio, ¿quiénes intervienen en la prestación del mismo? Para eso debo conocer el organigrama, que era lo que yo les decía a ustedes ayer. Si ustedes se dan cuenta, todo ese esquema de allá, miren cómo nosotros lo vamos relacionando aquí. Eso era que yo les decía, aquí todo lo que ustedes van a ir viendo está relacionado con un solo esquema. Así también, cuando nosotros estamos trabajando dentro de esta área, hablamos entonces de la parte de la trazabilidad externa. Como su nombre lo indica, es lo que está fuera de nuestro manejo, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos dentro de esta área de la trazabilidad externa, es si es un servicio, es mirar si efectivamente el servicio está disponible, qué confiabilidad despierta ese servicio en el cliente, si es legal. Y eso influye muchísimo. Profe, y si no es legal y yo trabajo para la empresa, ¿cómo hago? Ahí es donde ustedes ya tienen que mirar la parte de la ética profesional, porque también eso yo debo tenerlo en cuenta. De pronto muchas veces yo trabajo en partes donde lo que yo estoy ofreciendo no está completamente legalizado. Y ahí sí tengo yo que mirar, ese ya es mi componente ético profesional individual. ¿Qué decisión voy a tomar yo con respecto a si sigo o no sigo dentro de esa empresa? Si es un producto, si de ese producto tiene una buena rotulación, si que debe llevar una fecha de fabricación, que debe llevar una fecha en la cual fue expedida. Digamos que es eso que está allá afuera, que una vez ya yo suelto el servicio, suelto el producto, yo no tengo manejo pleno de él porque ya yo lo puse a disponibilidad de ese cliente. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando de trazabilidad, siempre debemos tener en cuenta que en la medida en la que yo tenga un buen sistema de trazabilidad, eso va a generar aumento de confianza en el cliente, asimismo va a tener una garantía de transparencia informativa, va a tener una garantía de mayor eficacia ante un problema. Por eso era que ahorita cuando me decías, Leo, de que, profe, y si yo llego y le coloco una fecha ahí inventada, ¿cómo hacemos? Por esto, ¿ves? Mira que yo si coloco una fecha inventada, mira que te lo decía ahorita, supongamos que yo soy la secretaria de asesorías y yo llego y invento tu fecha de matrícula. Cuando tú necesites un documento, tu fecha de matrícula va a salir errada y te puedo estar perjudicando a ti porque supongamos que ese documento tú lo vas a llevar a la caja de compensación familiar y tú en la caja de compensación familiar dijiste que estabas estudiando desde 20 de enero y resulta que yo llegué y coloqué ahí 25, se te va a perder una semana de subsidio. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué uno debe ser tan serio con respecto a lo que tiene que ver con los datos? No podemos estar inventando, colocando datos, alterando información, porque eso afecta la transparencia de la información y eso puede traerle un problema al cliente. Y si es en un producto más todavía, y en el caso tuyo, Leo, que tú trabajas en la Olímpica, sabes la importancia de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las fechas de vencimiento y fabricación de los productos, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Eso es de vital importancia, no se puede jugar con esa parte, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esta misma área, digamos que hay algo que nosotros debemos tener muy claro, y por eso la importancia del manejo de las TICs en la herramienta, como herramienta de trabajo en lo que ustedes van a estar como futuros profesionales, es que siempre la trazabilidad se lleva desde un punto de vista de sistemas o tecnológico, siempre. Es muy difícil, profe, ¿por qué? Porque es que es muy difícil llevarla manualmente. Siempre va a ser mucho más fácil consultar una base de datos que estar buscando en un libro a ver cuál fue el lote, a ver cuál fue en qué fecha. Imagínense cuánto tiempo tardaría uno en encontrar una información que esté
así uno la lleve por ficheros, organizada en orden alfabético, numérico, siempre va a ser mucho más fácil trabajar. Casi la mayoría en este momento de sistemas de trazabilidad que manejan en conjunto con los sistemas de información, se trabaja a través, valga la redundancia, a través de sistemas computarizados. Entonces, ¿cómo se activa este esquema de la trazabilidad? A eso se le denomina el flujo de información. Siempre debe haber un registro. Loraine, ¿por qué crees tú que debe haber un registro en la trazabilidad? Profe, así se va a saber desde qué momento se inició hasta su finalización. Muy bien. Debe haber una identificación. ¿La identificación de qué? De la información, la identificación de la solicitud, la identificación del requerimiento. Y debe haber una transmisión. Pero miren cómo funciona esto. La transmisión se da. El cliente transmite su necesidad. ¿Quién cree ustedes que hace la identificación de la información? ¿Quién la hace? ¿Quién hace la identificación de la información? ¿En qué punto estarían ustedes aquí en este esquema que yo les estoy mostrando? Profe, ya a nivel tecnológico, no. Yo creo que si toda la información se registra, ya la identificación vendría siendo, bueno, de parte de uno al momento de buscarla. Mira, se lo voy a poner a los dos de esta manera. Yo soy el cliente. Yo soy esta señora que está aquí acompañando a la niñita. Yo llego y transmito la información, el requerimiento. ¿Dónde estarían ustedes aquí en este punto para que me pudieran brindar la información? ¿Dónde estarían en ese esquema de flujo de información? ¿Cuál sería el papel de ustedes ahí? Mire que se los estoy diciendo. Yo soy la señora que llego y transmito una necesidad, una inquietud. ¿Dónde estarían ustedes? El registro. Ustedes estarían en identificación. ¿Por qué? Porque es que ustedes son los que van a recibir esa información. Yo transmito. En ese momento yo llego, transmito una necesidad. Usted en ese momento está en identificar cuál es la necesidad que yo tengo. Y posteriormente usted tiene que ir a una recuperación de ese registro, de lo que yo en ese momento estoy requiriendo. O si estoy llegando apenas a esa área, ahí comenzó a nacer el producto o el servicio. Identifican, recolectan la información, la registran. Profe, y si es una solicitud, la transmisión, lo mismo. El cliente transmite, yo identifico, recupero y devuelvo al cliente. El cliente siempre está en el proceso de flujo de información, él siempre va a estar en el área de la transmisión porque él es el que tiene el requerimiento. Él es el que siempre va a necesitar, él es el que siempre va a tener la necesidad o el problema. ¿Oyeron? Dentro de ese esquema, siempre que nosotros estemos trabajando en esta parte de lo que tiene que ver con la trazabilidad, nosotros debemos tener en cuenta que mi papel es el de identificar, el de procesar, llevar a ese registro, recoger o dejar en ese registro y volver a entregar. El que siempre se encarga del proceso de la transmisión dentro de ese esquema del flujo de información en la trazabilidad, siempre va a ser el que tiene la necesidad y la necesidad siempre la va a tener el cliente. Profe, y si resulta que yo dentro de ese esquema soy el que necesito transmitir, en ese momento usted pasa a ser parte de la trazabilidad interna de una solicitud. Supongamos, profe, ¿cómo así? Supongamos, llegó un cliente, me pidió una historia clínica, seguimos con el ejemplo del consultorio, el cliente ya me transmitió, pero resulta que yo no soy la que proceso esa información, se encarga archivos. Entonces yo voy hasta archivo, yo ahí estoy haciendo ya una difusión, estoy transmitiendo esa información, me voy a archivo y allá en archivo busco el registro o me entregan el registro, pero yo o ustedes como futuros ejecutores siempre van a estar cumpliendo el papel de identificación dentro de ese proceso de servirle siempre al cliente para la resolución de alguna necesidad dentro de esa área. Bueno, chicos, yo por el día de hoy vamos a irle dando por terminado a este esquema que estamos trabajando. Espero que les haya quedado claro. Me alegra mucho que se hayan podido conectar.
y confío en que mañana el resto de los compañeros se puedan conectar. Que tengan un resto de tarde feliz y bendecida. Cuídense mucho. Amén, profe, igual. Amén, Ahí te profe. veo. Igual, Que estén muy cuídese. bien, mis hijos. Que estén muy bien.